Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es un privilegio enorme poder estar en este lugar. ¿Cuántos creen que es un privilegio enorme poder estar aquí en este lugar? Amén. Amén, ¿cierto? No sé si me permiten, yo quiero hacer un recuento, ¿ya? De la primera vez que estuve acá, hace varios años, muchos años. Esta es la tercera vez, si no me equivoco, la cuarta vez que estoy con ustedes. La primera vez me invitó para acá mi querido director Víctor Pérez. ¿Cuántos se acuerdan de Víctor Pérez? Nuestro jefe que tuvimos en el Colegio Las Condes con mi esposa, luego en el Colegio La Cisterna, ¿ya? Y luego la invitación de mi hermano, querido hermano Alonso Castillo, ¿ya? Y estoy feliz, me encanta esta iglesia, me encanta venir acá, ¿ya? Y hay conocidos también acá, Cristian, ¿cierto? Mi compañero evangelismo allá, lo conozco a él también, a mi hermano Cabrera, apoderado del Colegio Porvenir, ¿ya? Mi hermano me dijo, ya no es apoderado, ya no, pues ya, ¿cierto? Ya abuelito ya, ¿no? Sí. Y Laura también, ¿cierto? También trabajé con ella. A lo mejor con todo lo que estoy contando están pensando que soy profesor, ¿yo no? No soy profesor, ¿ya? Trabajaba de portería y terminé de inspector en el Colegio Porvenir, ¿ya? Hice hartas cosas en el colegio. Y hermano, también Leo lo encontré acá, ¿ya? Con su esposa. Allá está Leo con su esposa, que también la conozco a ellos varios años. Y hermano, feliz de estar con ustedes, ¿ya? Amén. Muy, muy feliz, ¿ya? Y esta mañana, hermano querido, quiero que ustedes se olviden de la imagen mía en este lugar. Que solamente en su mente pueda estar la imagen acá del Señor Jesús. Amén. Ese es el propósito con el cual estamos en este lugar, para que el nombre de Dios sea ensalzado y glorificado. Amén. En el Hechos capítulo 16, yo los invito a que compartan conmigo. Versículo 14, dice así la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, todo el cristiano, cuando comienza, ¿cierto? Y siente el llamado y la transformación del Señor, actúa como Lidia. Ella dice que obligó, presionó a Pablo y Silas a que pudieran entrar y esposar con ella en su hogar. Hermanos, yo quiero hacerle una consulta. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos necesitados y obligados de llevar a Dios a nuestro hogar en esta mañana? Amén. Hay muchos hogares, hermanos, donde no tenemos una excelente comunión con nuestros esposos, con nuestros hijos, hermanos, porque no hemos obligado a Dios a que permanezca en nuestro hogar. Dios está siempre disponible. Y en esta mañana Dios quiere visitar y que lo llevemos a cada uno de nuestros hogares. Y cuando Dios está en nuestro hogar, hermano, el hogar es diferente. El hogar es diferente porque Dios es el que está allí en el centro de nuestro hogar. Y en esta mañana, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo es de que nosotros podamos llevar a Dios a nuestro hogar. Y no solamente hoy día sábado, sino que permanezca Dios con nosotros el domingo, el lunes, el martes, durante toda la semana y durante, ¿cierto?, todos los días hasta cuando el Señor venga. Seguimos leyendo. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Era una de estas chicas que ven la suerte.
Y había unos hombres que la usaban, la utilizaban a ella para recolectar dinero para ellos. Y ellos se iban enriqueciendo, ¿cierto?, con los comentarios de esta joven, que era usada por ellos. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. ¿Por qué Pablo, dice la Escritura, desagradando a Pablo? ¿Por qué Pablo se enojó con esta muchacha? Si la muchacha, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que ellos eran siervos de Dios, que traían un mensaje de salvación para... Ella estaba diciendo lo correcto, pero dice que y seguían a Pablo donde quiera que fuera, y Pablo se desagradó, dice, con ella, y se enojó con ella. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá enojado Pablo? ¿Habrá estado equivocado Pablo? ¿Saben por qué? Porque esta muchacha lo hacía en tono de burla. Se estaba burlando de los siervos de Dios. Miren, decía, ahí están los siervos de Dios que anuncian el Evangelio. Miren, en forma de burla. No creían, no aceptaban, ¿cierto?, que eran mensajeros de parte del Señor. Por eso que Pablo se desagradó con ella, dice, se molestó con ella. Hermanos, cuando alguien se burla de un ungido de Dios, hermanos, tiene que verse la cara ¿con quién? Con Dios. A todos los ungidos de Dios, hermanos, el que los defiende es el Señor. Amén. Amén. Hermanos, yo me siento ungido del Señor. Así que yo quiero que le comentes ahí a tu hermano del lado, ¿eh? Dile al hermano del lado. Dile, mira, el flacuchento ese que invitó al hermano Alonso a predicar, ¿eh?, lo defiende Jehová. Dile nomás, hermano, si no me voy a enojar. Hermanos, a mí me defiende Jehová. Amén. Y a ti también te defiende Jehová. Y si alguien se burla de ti, hermano, el Dios se va a encargar de hacer justicia. Seguimos en el versículo 18. Dice, desagradando a Pablo, dice, ¿cierto? Dice, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo sabía que estaba siendo poseída por el enemigo. Y se volvió Pablo, ¿cierto?, con el poder que él tenía, hermanos, porque Pablo tenía poder de hacer milagros, ¿verdad? Y todos nosotros podemos tener el poder, ¿cierto?, porque si nos ponemos en las manos del Señor. El vivir para Pablo era Jesús. Y se vuelve y le dijo: te ordeno, ¿cierto?, que salgas de ella, que la dejes tranquila, que la dejes libre. ¿Y qué dice la Escritura? Pasaron las horas, pasaron los días, cuando el Espíritu salió de la mujer. ¿Qué dice la Escritura? En aquella misma hora, ¿cierto?, al instante, en el momento. Hermano, cuando Jesús hace el milagro, lo hace en el acto, en el momento. No esperan. Y dice que a la voz de Pablo, ¿cierto?, inspirado por el Señor, el Espíritu salió de la mujer, la abandonó. ¿Y cómo se sintió la mujer? Hermano, ¿qué es lo que necesita un hambriento? Comida. ¿Qué necesita un enfermo? ¿Y qué es lo que necesitaba aquella mujer? Liberación. Amén. Se sintió libre. Se sintió ella misma. Ahora ella era normal, no era utilizada por nada. Y salió en aquella misma hora, dice, termina el texto número 18. Dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hermanos, cuando vieron esto, los tipos aquellos, ¿cierto?, que ya estaban perdiendo sus ganancias, ya no iban a poder tener dinero, ya la mujer no les iba a poder servir, ¿ya?, porque había sido liberada por el Señor. Hermanos, ahora estos hombres enojados prendieron, dice, a Pablo y a Silas, lo presentaron a los magistrados, ¿ya?, y lo acusaron de qué cosa, de que estaban alborotando la ciudad. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien que lleva el mensaje de salvación a la gente pueda ser un alborotador? Hermanos, Pablo y Silas lo único que hacían es llevar el mensaje de salvación a la gente. ¿Cómo pueden acusarte a ti, hermano, como alborotador allí en tu barrio, en tu trabajo, por llevar el mensaje de salvación, hermano, si tú no estás alborotando nada, sino que estás llevando salvación en el nombre de Jesucristo? Y eso es lo que hacía Pablo. Y fueron acusados de alborotadores por predicar el mensaje de salvación del Señor. Versículo 21. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hermanos, ¿saben con qué? ¿Cómo lo azotaron? Con unas varas, hermanos, que le desgarraban la piel. Le hicieron pedazos su piel. Lo azotaron y ellos allí humildemente aceptaban aquello, hermanos, porque estaban sirviendo al Señor. Ellos habían puesto su vida en las manos del Señor. Y no salía, ¿cierto?, ni una queja de sus labios, hermanos, porque cuando tú, hermanos, entregas el sacrificio por el Señor, hermanos, Dios está contigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer. Y Dios te va a dar fuerzas para resistir todo lo que venga de parte del enemigo. Versículo 22, 23. Después de haberles azotado mucho, 40 azotes recibieron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, el carcelero debía dar su vida por la custodia de estos hombres. No podía permitir que nadie, ¿cierto?, pudiera liberarlos de allí, de ese lugar. Eran unos presos muy importantes. ¿Y saben qué, hermanos? Mira lo que dice. Lo que sigue diciendo la Escritura. El cual, dice el versículo 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, el lugar donde dice de más adentro, hermanos, era el lugar donde estaban, ¿qué cosa? Los peores delincuentes de aquella época. Aquella gente, hermano, que tú le mirabas el rostro y te daba miedo. Te daba miedo que te pudieran matar. Era gente terrible, era lo más malo que había en ese lugar. Y allí en ese lugar, en el lugar de más adentro, en el calabozo, hermanos, allí no podía llegar Dios. Era imposible que Jehová llegara a ese lugar. Y Pablo y Silas, ¿cierto?, fueron allí encerrados en el calabozo de más adentro. Y sus pies fueron puestos allí en un cepo. ¿Saben lo que era un cepo? ¿Cómo? ¿Ah? Eran unas maderas bien gruesas que tenían solamente cabida para los pies, estaban bien asegurados, así, bien apretados. Claro, dicen, yo más o menos se lo voy a graficar, ¿cierto? Él era puesto de espalda acá, en forma de L, la espalda de Pablo aquí, y los pies hacia acá arriba, y aquí era un grillete, ¿cierto?, de hierro, ¿ya?, donde eran prendidos sus pies y quedaban sin movimiento. ¿Ya? Imagínate, hermanos, de qué es lo que era el piso de aquellas cárceles. Era de
¿De flexi? No, ¿Ah? no. Era tierra. Hermanos, tierra donde pasaban arañas, cucarachas, ¿cierto? Ratones. Estaba una tierra infectada y la espalda de Pablo estaba hecho pedazos, sangrando. Fue puesta allí en el suelo, hermano. Imagínate si debe haber sentido dolor o no. Hermano, mira, yo creo que en ese momento, hermano, cuando Pablo sintió aquello, yo creo que se inspiró para escribir lo que dice allí en Romanos. Yo te invito al libro de Romanos. De ahí volvemos acá, no pierdan Hechos. Romanos capítulo 8. Todas las cosas. Sí, sepo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dijo el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros ha de manifestarse. Amén. Aquí me van a disculpar si no aguanto la emoción, hermanos queridos. Yo creo que Pablo se inspiró, ¿cierto?, allí en esos azotes en escribir ese texto. Todo lo que él sufrió, hermano, dice que no era comparable con la gloria venidera que le esperaba. Mi hermano me dijo que me guardara una cápsula para el sermón, ¿cierto?, de esta mañana, y la traje guardadita, hermano. Se la voy a compartir con ustedes. Yo estuve en el hospital Padre Hurtado 42 días sin comer, con cáncer al estómago, donde perdí 18 kilos. Y el cáncer que yo tenía, el 20% se salva, el 80% muere. Y el Señor me tenía en el 20%. Amén. Amén. Hermano, cuando estaba allí, tuve 2 operaciones en 4 días. La primera operación la pasé muy bien, súper bien. Fue el día jueves, otro día viernes, sábado, domingo, estaba recuperándome, pero en forma muy buena. Y el día lunes empecé a sentir malestares de nuevo. En la mañana a las 6 de la mañana me fueron a ver y me dijeron quirófano de nuevo. Tenía unas pelotitas acá. Y me volvieron a abrir donde estaba sellado, ya cerrándose eso, volvieron a abrir, mi hermano. Y allí fue terrible, allí casi me despido de este mundo. Hermano, los dolores que tenía en esa segunda operación, hermano, fueron tan terribles, ¿ya?, que vinieron a mi mente, hermano, los terribles gritos de angustia de Jesús cuando allí en la cruz, ¿cierto? La enormidad del pecado era tan grande, hermano, que Jesús perdió por unos momentos de vista a su Padre y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, y los dolores que tenía yo en aquella segunda operación eran tan terribles, hermano, que yo perdí de vista por un momento a mi Dios. Y lo mismo que hizo Jesús del fondo de mi corazón, yo dije, Jesús, ¿por qué me has abandonado? Y saben, hermanos, que el Señor, escucho la voz amorosa del Señor que me dijo, Nelson, jamás te he abandonado. Yo conozco los dolores que tú tienes. Y mientras más dolores tienes, yo te llevo en mis brazos. Y te voy a llevar en mis brazos hasta el final. Y lo entendí, hermano. Lo entendí. Y desde allí me entregué completamente en las manos del Señor. Y pasé aquí el valle de lágrimas, hermano, en los brazos del Señor Jesús. Tenía que estar aquí yo todavía. Había cosas que tenía que hacer en mi iglesia, con mi familia. Hace poquito más de 2 años ya que el cáncer se desapareció. Amén.
Y aquí estoy sirviendo al Señor para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y este texto, hermanos, de Romanos 8:16 me inspira, hermanos, también a mí. ¿Ya? Todo lo que yo sufrí allí en el hospital, ¿cierto? Lo que pueda sufrir, hermanos, no tiene comparación, hermanos, con la gloria venidera que me espera. Y no solamente a mí, hermanos, también a ti te espera una gloria maravillosa. ¿Ya? Seguimos, hermanos. Allí preparé como 3 sermones allí en el hospital. Ya tuve el tiempo de prepararlo, así que más adelante, si el Señor permite, es cierto, y puedo estar en este lugar de nuevo, ya voy a comentarles allí algunos de los sermones. Dice el versículo 25. Hermano, imagínate a Pablo siendo azotado, siendo calumniado, hermano, siendo despreciado, allí con su espalda hecho pedazo, infectada, hermano, con los azotes, y allí echado en el calabozo con los terribles delincuentes más grandes, hermano. Allí dice el versículo 25, mira, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, allí en el lugar, en el calabozo de más adentro, donde no llegaba Jehová, donde los presos sabían que nunca Dios iba a llegar a ese lugar, hermanos, Dios llegó a ese lugar a través de Pablo y Silas. Amén. No hay lugar en el mundo, hermano, donde Dios no pueda entrar. Puede ser un lugar terrible, hermano, pero Dios utiliza seres humanos para llegar al lugar que es imposible. Y dice que a medianoche cantaban himnos. Como estaban hechos pedazos sus cuerpos, hermano, ellos adoraban, alababan al Señor y cantaban himnos. Y dice que los presos los oían. Los terribles delincuentes, hermano, oían a predicar a Pablo y a Silas de su Dios. Y mira, vienen cosas más maravillosas más adelante. Dice para rematar lo que estaba sufriendo Pablo, versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, ¿qué es lo que necesita un preso? Libertad. ¿Cuántos minutos, cuántas horas necesita un preso que sea abierta su celda para poder salir? ¿Ah? Nada, ¿cierto? Unos segundos. Que pongan los 2 pies afuera y desaparece. Hermano, todas las celdas, hermanos, se abrieron. Quedaron todos los presos a disposición de poder salir y escapar. Y yo se los voy a relatar un poco. Allí continúa haciendo la lectura. El carcelero, hermanos, estaba inconsciente, y cuando despertó y miró al carcelero y vio todas las celdas abiertas, ¿qué es lo que había sido encargado a él? Pablo y Silas, ¿cierto? Y con las puertas abiertas, hermanos, ya Pablo y Silas no debían estar en ninguna parte. Pero quiero leerlo textualmente, hermano. Versículo 27 dice: despertando el carcelero, viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ya no le quedaba otra alternativa, ¿cierto? Tenía que dar su vida, porque ya ese era el compromiso que había hecho con su superior. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues yo y Silas, o Silas y yo, estamos aquí. Qué dulce palabra para el carcelero. Que Pablo, no te mates, Silas y Pablo, aquí estamos.
Así dice la Escritura. ¿Ah? Todos, dice la Escritura, estamos aquí. ¡Qué maravilloso! ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los presos, todos esos delincuentes terribles, hermanos, habían escuchado el mensaje de Pablo y Silas. Qué importante, hermanos, es poder llevar el mensaje de salvación a la humanidad. Siempre va a haber en algún lugar alguien desesperado. Alguien va a estar en el calabozo de más adentro, donde piensan, cierto, que Jesús, que Dios ya los ha abandonado. Y Dios, hermanos, va a llegar a través de un mensaje hasta ellos. No importa las aflicciones que hay en tu vida, las angustias que te atormenten, hermano. No importa los problemas que haya entre la familia, entre el esposo, los hijos. Hermano, todas las dificultades que tengas, hermano, no te preocupes, hermano. Dios va a llegar hasta este lugar, si tú así lo quieres. Ábrele las puertas de tu corazón y el Señor va a entrar. Y donde Dios, hermano, entra, todo cambia. No puede continuar todo igual. No podemos seguir siendo igual si el Señor ha entrado en nuestra vida. Y hermano, no debo manifestarlo yo. No debo proclamar yo, mírenme a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Mírenme cómo he cambiado. Hermano, los demás se van a dar cuenta del cambio. Solo. Entonces, versículo 29, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, solamente tú tienes que levantar, hermanos, el nombre de Dios, hermanos, y todo va a cambiar. Si tú te preocupas siempre de poder ensalzar el nombre de Dios, hermano, todo va a cambiar, todo va a ser transformado. Discúlpame que use yo esta relación entre esposo y esposa. Si tú tienes una esposa, hermanos, que jodía en tu casa, que piensa que te hace la vida imposible, hermano, levanta el nombre de Jehová y tu esposa va a cambiar, va a ser transformada. Y si tu esposa, a pensar que era para la esposa, no. Si tu esposa tienes un ogro de esposa en tu hogar, esposa mía, levanta el nombre de Jehová y tu esposo va a ser convertido en un muñeco manso y humilde, así como me tiene mi esposa a mí en el nombre del Señor. Hermanos queridos, Pascual era un varón que bebía de los 9 años. De los 9 años. Y creció un niño joven bebiendo, era un alcohólico. Y un día escuchó el mensaje del Señor en una campaña. Se sentó, entró allí a la campaña y se sentó allí en la última banca. Y mientras el pastor decía, Dios te puede cambiar a ti ahora, en este mismo instante, si tú lo quieres. Y cuando Pascual escuchó esto, se levantó de ahí atrás. Un varón fornido, me acuerdo como Claudio Bravo, ¿sabes? Me presentaron allá afuera, arquero de la selección. Así. Y el que estaba predicando aquí era como yo, así flaquito, chico, ¿sabes? Y Pascual se levanta allá atrás y empieza a caminar hacia acá. Y cuando el pastor ve que Pascual empieza a caminar, el pastor empieza a retroceder. Claro, ¿no? ¿Qué iba a esperar de un hombre borracho de esto, grande? ¿Qué podía hacer aquí adelante? Y caminaba y caminaba. Y llegó acá adelante.
y se acerca y le pone la mano en el hombro al pastor. El pastor lo mira para arriba. Es cierto, pastor, que si yo quiero pedirle al Señor, Él es capaz de cambiarme hoy día y ya no tomar nunca más en mi vida. El pastor lo mira. Y le vuelve a hacer otra pregunta, aquí con la mano aquí cargándole el hombro. ¿Y tú estás seguro que si yo quiero en estos instantes entregar mi vida al Señor, Él puede limpiarme y ya nunca más la gente se va a acordar del Pascual borracho? Pastor, yo quiero bautizarme hoy día, ahora, tiro. Imagínate en la iglesia, el bautisterio de la iglesia, no tenía bautisterio en la iglesia, el bautisterio está en un río a 1,5 kilómetros de distancia, y eran las 9:30 de la noche, cuando Pascual quería bautizarse. Y el pastor decía, mi abuelito me enseñó que yo era un loco, pero si me encontraba alguna vez en la vida con otro loco, igual que yo fuera un loco y medio. Así que, como el loco Pascual quería bautizarse en ese mismo instante, a las 9:30 de la noche, el pastor le dijo que quería bautizarse, vamos arriba. Y se prepararon y salieron allí, hermanos, y los hermanos los siguieron, y los siguieron unos vehículos, y cuando la gente iba, ¿qué pasa? Que Pascual se va a bautizar en el río. Y toda la gente que había visto a Pascual de un niño crecer tomando, borracho, tirado en las calles por allí, querían ver aquello. Ese era un milagro, que Pascual iba a ser transformado, que quería bautizarse, y partieron, lo siguieron. Hermano, fue un bautismo hermoso, una cantidad de gente enorme. Habían visitas, habían de todo. Y el pastor entró con Pascual al agua, hermanos, y fue bautizado. Y dice el pastor que lo retuvo un ratito debajo del agua, dice, para que se le pasara un poco la cañita, ¿ya? Entonces, pero, hermano, Pascual se levantó de allí transformado. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Cuando tú le abres la puerta al Señor, hermano, y levantas y ensalzas al Señor, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Entonces, vamos a terminar con el versículo 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por el carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Hermanos, creer en el Señor Jesús, hermanos, es poder hacer la voluntad del Señor. Y donde tú haces la voluntad del Señor, hermanos, no solamente vas a ser salvo tú, dice, sino que tu vida como va a ser transformada, va a ser un ejemplo, hermano, va a predicar a todos los que están allí a tu alrededor, tu testimonio personal. Yo en esta mañana quiero hacerles una invitación. Yo sé que todos anhelamos el reino de los cielos. Yo sé que todos deseamos, ¿cierto?, encontrarnos con el Señor Jesús. Tenemos tantas preguntas, tantas cosas que conversar con el Señor Jesús. Yo creo que cada uno, ¿cierto?, tiene en especial algún comentario que hacer con el Señor Jesús. Y son sueños que tenemos como seres humanos, hermano, y Dios está dispuesto, hermanos, a cumplir tus sueños. Pero no te olvides, hermano, que los sueños que Dios te cumple no son a veces como tú los quieres, sino como el Señor los quiere. Y si a ti no te parece, hermano, no te preocupes, porque el Señor, hermano, Él hace lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. ¿Cuántos tienen sueños para con el Señor allá en el reino de los cielos? Quiero ver las manos. ¿Cuánto le gustaría que el Señor le cumpliera sus sueños? No importa como yo quiero, sino como Él quiere. Yo te invito, hermano, que te pongas de pie para orar al Señor y pedirle que el Señor pueda hacer realidad aquellos sueños que hay en nuestra mente. Amén.
Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, mi Dios amado, te alabamos en esta hora y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, mi Dios, porque tu oído está siempre atento a nuestra súplica, a nuestro clamor. Y mi Dios, tú estás siempre dispuesto, mi Dios, a socorrernos y a poder ayudarnos en todo lo que necesitamos. Padre amado, tu iglesia de acá de los Caños, mi Dios, tiene sueños para contigo. Hay cosas, mi Dios, que necesitamos conversar contigo personalmente. Queremos, mi Dios, poder tener ese tiempo, ese espacio, sin preocuparnos de la hora, Padre amado, sin preocuparnos del tiempo, de nada. Permite, oh Dios, que aquellos sueños que tenemos contigo, tú puedas hacerlos realidad en nuestra vida. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos en esta iglesia. Permite que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que obre el milagro de transformación en nuestra vida. Mi Dios, eres tú el único capaz, mi Dios, de poder torcer, de poder transformar, mi Dios, lo que nosotros no podemos hacer. Hay cosas, mi Dios, tal vez que todavía nos impiden poder tener una plena comunión contigo. Permite, oh Dios, que todas aquellas barreras puedan ser derribadas a través del poder de tu Espíritu Santo. Y mi Dios, cada día podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Mi Dios amado, acompáñanos a nuestros hogares. Permite, mi Dios, que la paz del cielo esté con nosotros y que podamos, mi Dios, tener tu compañía hasta cuando tú vengas en la nube de los cielos. Rogamos tu bendición en el dulce y sagrado nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.